La ciudad de Monterrey y su área metropolitana presentan en sus obras construidas casos de corrosión, agrietamientos y eflorescencias. Lo anterior se detecta en edificios comerciales, de oficinas e industriales, viviendas e infraestructura. A su vez, dentro de este tipo de proyectos se observan las estructuras de acero y de concreto reforzado, los acabados y las instalaciones o redes de agua y de drenaje. En este primer caso, podemos observar un tipo de corrosión en el concreto. El deterioro en esta estructura de hormigón no es necesariamente debido a un ataque químico del hormigón mismo, sino al de otro componente que lo conforma, en este caso siendo el acero de armadura. Esta armadura está protegida por el hormigón que lo rodea y le proporciona la alcalinidad necesaria para evitar la corrosión. Pero en algunos casos, como creemos que es este, los cloruros pueden penetrar el hormigón y llegar hasta la armadura, creando así corrosión. Otro fenómeno natural que pudo haber afectado en el deterioro de esta estructura es el fenómeno natural de la carbonización. El hormigón está casi siempre expuesto al contacto con el aire libre y por lo tanto, dependiendo de la ubicación de la estructura, está expuesto a menores o mayores cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta estructura se encuentra al aire libre. En el hormigón elaborado con cemento Portland ordinario, la portlandita está presente en cantidades relativamente altas, siendo así de un 40 a 50%. El hormigón es vulnerable a la reacción con el dióxido de carbono del aire que se disuelve en el agua de los poros del hormigón, creando así corrosión. La prevención para este tipo de deterioro es básicamente antes de empezar la construcción, estar muy atentos a la elección de material, ver que se escoja el material adecuado, los mejores materiales para evitar este tipo de corrosión, el dominio del ambiente, que sea un espacio cuidado y que no haya tanta humedad, y también se pueden aplicar pinturas o recubrimientos para evitar el deterioro. La solución para este tipo de deterioro puede ser, en cuanto al ataque químico, la utilización de cementos Portland antisulfatos, y existen dos caminos. Uno es la adición de óxido de hierro para consumir el óxido de aluminio y la otra es la adición de yeso para consumir durante el reguado formando sal de Cantlot. Para el impacto térmico de ciclos y de humedad, la correcta utilización de aditivos inclusores de aire reducirá grandemente la frecuencia y la severidad de los daños producidos por los ciclos de humedad. En este segundo caso podemos observar un tipo de eflorescencia en el hormigón. La causa de la eflorescencia en este hormigón yo considero que es mayormente por causa de la humedad, porque cuando la superficie se seca y el agua se evapora, se da la cristalación de algunas sales solubles y es así como aparecen las eflorescencias. Este edificio está localizado en un lugar donde tiende a llover mucho y por lo mismo de la humedad se produjo esta eflorescencia. La mejor manera de prevenir las eflorescencias es tener un buen dominio del ambiente y escoger un buen lugar cuando decidan empezar la obra. También es muy importante seleccionar los materiales adecuados. Por ejemplo, evitar el uso de aguas cálceras y de morteros con una alta alcalinidad porque esto produciría más cristalación. Controlar la humedad para evitar futuras eflorescencias. Una vez que ya tienes la eflorescencia, la mejor manera de tratarla es la limpieza con agua a presión y cepillo. Tras la limpieza es muy importante dejar que se seque bien la superficie para evitar que aparezcan de nuevo las manchas o los problemas de humedad. Al terminar, aplicar una protección extra a la fachada con un mortero de reparación para curar la eflorescencia. Esta actividad me gustó mucho porque al finalizarla me pude dar cuenta de, bueno, puedo ahora identificar los diferentes tipos de deterioro y corrosión o inflorescencias y también ahora sé que no se trata necesariamente solo de un problema estético, sino que además puede llegar a tener em, pues mucha gravedad. También que los materiales de construcción son sumamente importantes y que
Siempre antes de empezar una construcción tenemos que revisar el área, el ambiente en donde va a estar y tenemos que asegurarnos de que los materiales seleccionados sean los más adecuados, además de tomar medidas de prevención para evitarnos deterioros a la larga.